Entonces, 50x más 450, ¿no? Menos 50x, ¿no? Más 450 de x, más una constante de integración. Esto ya pues tenemos C1 y C2, le vamos a colocar C3, ¿no? C3. Y finalmente realizamos la otra integral, ¿no? Para llegar a la deflexión. Será menos 50 por x al cubo sobre 6, ¿no? Más 450 x al cuadrado sobre 2, más la constante 3 por un x y más una constante 4, ¿no? Esas serían nuestras ecuaciones. Entonces vamos a copiar esta de acá. Copiamos y pegamos. Esta es nuestra ecuación del ángulo de giro. Y esta de acá va a ser nuestra ecuación de la deflexión, ¿sí? Entonces, miren, esas son ya las ecuaciones integradas a partir de una ecuación del momento, ¿no? A partir de una ecuación del momento. Ahora, quiero que presten atención bien en este punto. Esto nos va a ayudar, esta imagen. Miren, vamos a copiar por acá. Y vamos a pegar por acá. Por acá. Esto de acá lo borramos. Bien, lo borramos. Miren qué es lo que va a pasar. Cuando tenemos esta ecuación, por ejemplo, ¿cómo es la deflexión? La deflexión, la deflexión. La deflexión, vamos a colocar como. ¿Cómo es la deflexión? La deflexión en los apoyos. ¿Cómo es esa deflexión en los apoyos? Cualquiera, del tramo 1 o del tramo 2. Le vamos a colocar la deflexión en el tramo 1, ¿no? En el tramo 1, cuando x vale 0. O sea, en este punto. Cuando es 0, ojo. ¿Cuánto es la deflexión? Es 0. No hay deflexión. No hay deflexión porque está actuando en el mismo punto 0, es en el apoyo. No va a haber esta deflexión que se tiene. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Básicamente nos sirve para formular la primera, digamos, o para obtener, ¿no? Para obtener el primer ángulo, o perdón, la primera constante. ¿Pero por qué? Porque se supone que si nosotros estamos hablando del tramo 1, 1, este es el tramo por acá, vamos a colocar tramo 1, tramo 1, 1, ¿no? En el tramo 1, 1. Entonces, si nosotros cogemos la ecuación de la deflexión, perdón, de la deflexión, que es esta de acá, ¿no? De la deflexión, que es esta de acá. Esa es la ecuación de la deflexión, ¿no? Copiamos y lo pegamos por acá, digamos, ¿no? No va a existir deflexión, ¿no? O sea, quiere decir que básicamente, pues, que en este caso, esto tendríamos que igualar a 0, o sea, esta ecuación de la deflexión, esto de acá, esto, tendría que ser igual a 0, ¿no? A 0. ¿Por qué? Porque la deflexión nos dice, la ecuación de la deflexión es igual a 0. Cuando x vale 0, entonces tenemos que reemplazar, pues, ¿no? Tenemos que reemplazar. Decimos 0 es igual, ¿no? A todo esto, a lo mejor vamos a copiar esto todo esto. Copiamos y pegamos. Y lo que sí vamos a borrar son estos de acá. Esto, ¿no? Y lo reemplazamos por 0 a la cuarta, 0 al cubo y 0. ¿Qué nos va a quedar? De esto obtenemos la primera constante, que C2 va a tener que ser igual a 0.
Esa sería nuestra primera constante, o sea, la constante 2. Solamente verificando, pues, ¿no? Que nuestra ecuación de la deflexión debería ser cero en los puntos de los apoyos, ojo. ¿No? Entonces, ahora sí tenemos que aplicar lo que es el principio de continuidad, ¿no? El principio de continuidad. Aplicamos por acá el principio de continuidad, principio de continuidad, principio de continuidad en los tramos, ¿no? En el tramo 1 y 2. 1 y 2. ¿Por qué vamos a aplicar esto? Porque miren, si nosotros tenemos, digamos, un ejemplito así corto por acá. Tenemos los dos apoyos, ¿no? Los dos apoyos y por acá el otro apoyo. Y tenemos lo siguiente, por decir, tenemos las cargas que están aplicando, por acá tal vez una carga puntual P, por acá una W, no sé, ¿no? Y más o menos vamos a tener así una deformada. Algo así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos acá una tangente al ángulo de giro de CA. El ángulo de giro de CA debe ser igual al ángulo de giro de CAB. Tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, lo que vamos a aplicar es eso. Y esto vamos a aplicar con las ecuaciones de los ángulos de giro. ¿Qué quiere decir? Que nuestro giro del tramo 1, nuestro giro del tramo 1, cuando x vale 6, ¿no? Deberá ser igual a nuestro ángulo de giro en el tramo 2, cuando x también vale 6, ¿no? Cuando x vale 6. Entonces, esto por favor tienen que memorizarse bien, ¿no? Estas ecuaciones básicamente ayudan, ¿no? Ayudan a la obtención de algunas constantes más. ¿Qué es pues esto de acá? Estas son nuestras ecuaciones de los ángulos de giro, ¿no? De los ángulos de giro. ¿Ya? Esas son las ecuaciones del ángulo de giro. Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente es igualar pues esas dos ecuaciones, ¿no? Eh, es esta ecuación, la primera ecuación es esta de acá, las de ángulo de giro, ojo, las de ángulo de giro. Esto vamos a copiar y vamos a pegar por acá, ¿no? Esta es la primera ecuación. Y la segunda ecuación es esta de acá, ¿no? Copiar y pegar por acá. Estas dos ecuaciones las estamos igualando. Estas dos ecuaciones. Las estamos igualando. Entonces, igual, todo esto tenemos que reemplazar. Todo eso tenemos que reemplazar. ¿Cuándo? Cuando x vale 6 en ambos casos, ¿no? Cuando x vale 6 en ambos casos. Por acá también, ¿no? Cuando x vale 6. Entonces sería por 6, lo estoy poniendo con otro color para que se diferencie. 6, ¿no? 6 y 6, ¿no? Entonces, de esto nosotros vamos a tener unas constantes. Vamos a tener la constante 1. Vamos a ver con esto mejor. Constante 1 menos la constante 3 va a ser igual a todo este valor, pues, ¿no? Y este valor nos da 1080. Eso ustedes lo pueden verificar. 1080. Esta va a ser nuestra ecuación 1 le vamos a llamar. Nuestra ecuación 1. Entonces, por acá lo marcamos esto, ¿no? Sino con otro color, ¿no? Esta es nuestra ecuación 1. Fuerte. Nuestra ecuación 1, en la cual nosotros vamos a, digamos, ir juntando las ecuaciones. ¿Ya? Eso es lo primero, mira. Eso es lo primero.
Entonces, igual, ahora entramos, esto era el principio de continuidad en el tramo 1 y 2, ¿no? Igual, pues el principio de continuidad en el tramo 1 y 2 para la deflexión, ¿no? Para la deflexión. ¿Qué nos dice? Por ejemplo, esta imagen nos va a ayudar. Esta imagen, copiamos y pegamos por acá. Por acá. Vamos a ver un poquito más pequeña. Miren, se supone, como cuando se arman las ecuaciones de los momentos, ¿no? Acá nomás les voy a hacer dar cuenta, en este gráfico. Miren, cuando evaluamos en el punto 12, por ejemplo, acá en 12 y en 12, se supone que estos tramos o estos momentos en el punto 12, ya sea con esta ecuación o con esta ecuación del momento, cuando evaluamos con un mismo, digamos, con una misma incógnita, con un mismo valor, tienen que ser iguales, ¿no? Tienen que ser iguales. Entonces, lo mismo que está pasando acá, ¿no? Utilizamos ahora el principio de continuidad. Este es el principio de continuidad. Esto lo vamos a copiar para no. Principio de continuidad por acá. Principio de continuidad en el tramo 1 y 2, ¿no? En el tramo 1 y 2, pero para la deflexión, para la deflexión, tienen que ser también iguales. ¿Por qué? Si evaluamos, como les decía un momento, si evaluamos, digamos, para el tramo 1, este es nuestro tramo 1, ¿no? Tramo 1 y tramo 2. Tramo 1. Eso es cuando X vale 9. Pero ¿cuál es la, digamos, la continuidad? Cuando evaluamos en el tramo 1 con la ecuación 1, cuando X vale 6, deberá ser igual cuando evaluamos al tramo 2 cuando X vale 6 también, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si evaluamos esto, la ecuación de la deflexión, ¿no? Y para el primer tramo, cuando X vale 6, va a ser igual al Y o a la deflexión del segundo tramo, también cuando X vale 6, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener, pues, en cuenta nosotros. Tenemos que tener en cuenta que usando estas ecuaciones, ¿no? Usando estas ecuaciones, em, nosotros vamos a obtener, digamos, esos valores, ¿no? Esos valores de las constantes, más que todo. Entonces, igual, miren, tenemos que copiar las ecuaciones, de la deflexión, ¿no? Ambas, que es esta de acá. Esta es la primera ecuación de la deflexión. La copiamos por acá y la pegamos, que es esta, la primera del tramo 1, y luego la otra ecuación del tramo 2, ¿no? Copiamos y pegamos. Perdón, este es, no hemos copiado esto, ¿no? Sería esta de acá. Copiamos y pegamos. No quiero copiar. Copiamos, perdón, y pegamos, ¿no? Por acá. Eso no nos sirve, ya. Entonces, igual, estamos evaluando, ¿no? Estamos evaluando cuando X vale 6, o sea, lo que tenemos que hacer, pues igual, reemplazar, ¿no? Vamos a copiar ante todo esto. Cuando X vale 6. Ya, lo vamos a hacer rápido para ya terminar con esto. Cuando X vale 6. Voy a poner con otro color nada más. Cuando X vale 6. 6, ¿no? 6 y 6, ¿no? Entonces, ahí tenemos que evaluar. Y miren, si se dan cuenta, hace instantes habíamos visto, habíamos tenido estos dos valores. C1, vamos a poner otro color. Teníamos C1 y C3, ¿no? Que están en función de 6 y 6. Pero tenemos acá que C1 menos C3 vale 1080. Entonces hay que reemplazar pues esos valores. Va a ser igual a, todo este valor ustedes lo evalúan. Nos sale
C1 o 6 veces C1, C1 menos C3, ¿no? C1 menos C3, menos 4590 va a ser igual a un C4, ¿ya? Va a ser igual a un C4. Entonces, C1 menos C3 vale 1080, ¿no? Entonces, C4 para nosotros vale 1890. 1890. Entonces, este valorcito para nosotros es nuestro valor de C4, ¿no? C4. Bien, entonces, lo que nos faltaría ahora es encontrar, pues, los valores de C1 y C3, ¿no? C1 y C3. Entonces, encontramos esos valores. Em, Otro caso importante, igual que este de acá, mira, igual que este, igual que este. ¿Dónde está? Mm, ¿Dónde hemos visto la ecuación de la deflexión? Acá, en los apoyos decíamos, ¿no? Eh, entonces, miren, acá. Acá mismo lo vamos a colocar para que no nos olvidemos. Miren, esto es cuando es en los apoyos, ¿no? Entonces, también debería ser lo siguiente. Para el tramo 2, cuando la ecuación de la deflexión vale x igual a 9, ¿no? X igual a 9, esta deflexión debería de ser igual a 0. ¿Por qué? Porque también es un apoyo, ¿no? En los apoyos no hay deflexión. En los apoyos no hay deflexión. Solamente va a existir la deflexión en el punto central o en todo caso en los volados. Por decir, si tenemos un volado por acá y por acá tenemos nuestra viga, esta deflexión sí va a ocurrir. Esto sí es una deflexión, un Y de B, digamos, ¿no? Este es el punto B, este es el punto A, ¿no? Este sí existe. Pero en los apoyos no hay, pues, porque se supone que la deflexión es cero en los apoyos, es uniones, ¿no? Es la unión entre columna y viga. No va a haber. Entonces, eso tenemos que hacer, tenemos que aplicar también esto, ¿no? Tenemos que aplicar también esto. Eso también tenemos que aplicar. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues evaluar nomás nuestra ecuación del segundo tramo, cuando x vale 9 igual a 0. Entonces tenemos por acá, ¿dónde está nuestra ecuación? Esta de acá, ¿no? Esta de acá, esta. Entonces copiamos esta ecuación, esta de acá, de la deflexión. Sí, pues esta de acá, ¿no? Sí, esta de acá. Ya, esta de acá. Ya lo he copiado. A ver, copiar y pegar por acá. Y entonces, ¿esto qué va a hacer? Esto es para el tramo 2. Para el tramo 2, ¿no? Para el tramo 2, cuando la ecuación de la deflexión para el segundo tramo, cuando x es igual a 9, también es 0, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a 0. Bueno, esta es la ecuación de la deflexión, ¿no? Entonces, igualamos esto, copiamos y pegamos, ¿no? Y decimos que esto de acá es 0. Esto también es 9. Pero, ya, ahora sí. Esto es 0 cuando esto vale 9, ¿no? Cuando esto vale 9. Entonces, ¿qué vamos a obtener de ahí? Vamos a obtener la constante, pues, la constante 3. ¿Por qué? Porque 4 ya sabemos cuánto es 4, es 1890, ¿no? Si realizamos esta operación, lo que vamos a tener es una constante C3 igual a menos 1560, ¿ya? Menos 1560. Por lo tanto, vamos a tener nuestra constante 1, ¿no? En la ecuación 1 de menos 480. Menos 480. Entonces, con esto nosotros
podemos decir que ya hemos encontrado todas las constantes de integración, ¿no? Las constantes de integración. Bien, ahora lo único que tenemos que hacer, básicamente, es copiar todas estas ecuaciones, ¿no? Bueno, depende de ustedes si las quieren copiar o no. Eso ya es el orden que ustedes tengan, pues, ¿no? Por así copiamos todo esto, copiamos todo esto y vamos a tener por acá. Esto es haciendo ya, pues, básicamente, pues, un resumen, ¿no? Vamos a colocar mejor acá. Digamos por ahí, ¿no? Vamos a poner por acá, finalmente obteniendo un resumen. Finalmente, finalmente, obteniendo, obteniendo un resumen. Un resumen. Entonces, miren, la primera, esto ya lo borramos, ya sabemos cuánto es la constante de integración. Entonces es menos 480, ¿no? Estos los vamos a borrar. Esto también porque es negativo, ¿no? Este C3 también. C3 es negativo también, ¿no? Negativo igual. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener menos 480 en la ecuación del ángulo de giro, menos 480, ¿no? Menos 480 de X, ¿no? ¿Por qué? Porque C2 es pues 0. C2 es 0, entonces ya no es necesario colocar C2. Y en el segundo caso, para el segundo tramo, tenemos menos 1560, menos 1560, y por acá tenemos menos 1560 de X, ¿no? Más 1890, ¿no? Más 1890. Bien, entonces, ¿qué nos pedía este ejercicio? Lo que nos pedía era calcular, ¿no? Calcular eh, el ángulo de giro, ¿no? El ángulo de giro y la deflexión, nos decía, ¿no? Calcular el ángulo de giro y la deflexión en el punto B de la viga mostrada. O sea, tenemos que llegar en este punto. Entonces, por ejemplo, como les dije, para este ángulo de giro, lo que tenemos que hacer básicamente es utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones, ¿no? Pero para el ángulo de giro y para la deflexión, ¿no? Entonces, podemos utilizar esta y esta, o podemos utilizar esta y esta. La cuestión es evaluar en el punto 6, porque ese es el punto B, ¿no? Entonces, eh, a ver, vamos a utilizar cualquiera de esas dos, ¿no? Vamos a utilizar la del tramo 1, a ver. Podemos evaluar, pues, con el tramo 2 también, ¿no? Entonces, utilizamos este de acá, para el ángulo de giro. Entonces, acá vamos a poner calculando el ángulo de giro, calculando, calculando el ángulo de giro, el ángulo de giro. Entonces, para el ángulo de giro vamos a utilizar esta ecuación, esta de acá. Esto de acá sería, ¿no? Ya, entonces miren, antes, si tenemos el ángulo de giro es este valor nada más. Es este de acá, el Y o el Y', ¿no? Este Y', a ver, vamos a colocar por acá. El Y' para nosotros es nuestro ángulo de giro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esto va a tener que, el E por I va a tener que pasar dividiendo, ¿no? Entonces vamos a tener que nuestro ángulo de giro va a ser igual a 1 entre EI. 1 entre EI. Entonces, ¿E cuánto es? Vamos a colocar por acá. Es 2 por 10 a la sexta era kilonewtons, ¿no? 2 por 10 a la sexta kilonewtons por cada metro cuadrado, ¿no?
Ahora tenemos que multiplicar el valor de I. Este valor de I nos daba de 30 por 40, pero tenemos que trabajar en metros. 0.3 por 0.4 al cubo sobre 12, ¿no? Ese es el momento de inercia. El momento de inercia, ¿no? Entonces, bueno, no sé cuánto será ese valor. Y ahora sí, pues esta ecuación, ¿no? Todo esto, o todo esto por acá, todo esto, ¿no? Por menos 7.5 por 6 al cubo sobre 3, ¿no? Sobre 3, más 35 por acá, ¿no? 35 por 6 al cuadrado, y menos 480, ¿no? Eso sería la deflexión. Ahora, calculando, por acá vamos a colocar, calculando, calculando la deflexión en B. La deflexión, este es el ángulo de giro en B, le vamos a colocar. El ángulo de giro en B. Calculando la deflexión en B, ¿no? En B. Entonces, igual, vamos a tener que traer la ecuación, esta de acá. Esta es la ecuación de la deflexión, ¿no? Entonces, esto acá traemos. Pero copiamos y pegamos por acá. Entonces va a ser igual a esto, ¿no? Copiar y pegar. Entonces, esto ya no es un teta de B. Eso es un Y de B, ¿no? Un Y de B. Un Y de B. Esto también ya no es al... Esto sí va a variar, ¿no? Ya no es al cubo. Esto de acá tampoco. Entonces, esto es a la cuarta, ¿no? A la cuarta. Esto es sobre 12, ¿no? La ecuación va a variar, la ecuación. Sobre 12. Este es menos la ecuación. Bueno, obteniendo esto vamos a tener un teta de B de 0.0071 radianes. Radianes. Si convertimos a grados, un radian es 0.41 grados. ¿Y qué nos dice la teoría? La teoría nos dice que las vigas deberían de tener un ángulo de giro o de rotación menor a 1 grado. Entonces quiere decir pues que este valor está bien, ¿no? O sea que eso está ok. Ahora, la deflexión, ¿no? La deflexión. La deflexión vamos a tener un Y de B, si evaluamos todo esto, ¿no? Vamos a tener un valor de 0.035 metros, ¿no? Entonces, si nosotros queremos trabajar, digamos, en milímetros, ¿no? 0.035 por 1000, 3.5, ¿no? Milímetros. 3.5 milímetros, que va a ser la deflexión, ¿no? Entonces, esa sería la deflexión en el punto B, ¿no? Obviamente esta deflexión va a estar en función a las cargas que se les aplique. Si aplicamos unas cargas mayores, todas las ecuaciones van a variar y seguramente pues las deflexiones van a ser mayores porque está en función a cuáles son las solicitaciones o al tipo de carga que tiene, ¿no? Por ejemplo, esta de acá. Otro aspecto importante es, mientras la sección de la viga sea un poco mayor, la deflexión también va a ser menor, porque va a ser seguramente más rígida, ¿no? Y otro aspecto final va a ser el módulo de elasticidad, ¿no? Entonces, eso es lo que va a variar. Bien, entonces,
hasta este punto, básicamente con este tema es lo que se culmina el curso de resistencia de materiales 1, ¿no? El método de la doble integración, que nos sirve básicamente para hallar, pues, como les dije, deformaciones y ángulos de giro, ¿no? En R2 ya se conocen más métodos, ¿no? Como tres momentos, vamos a tener área de momentos, superposiciones, que eso lo vamos a ver, o lo van a ver ustedes en el siguiente ciclo, ¿no? ¿Hasta acá alguna consulta, señores? Para ya terminar. Ninguna. Ok. Bien, entonces, lo que queda ahora es su trabajo, lo voy a elaborar hoy día en la noche. Em, el trabajo va a consistir, uno, en los diagramas de momento flector y fuerza cortante que hemos visto en la primera parte, ¿no? Unos 3, 4 ejercicios. Y unos ejemplos también para que desarrollen de este método de doble integración. Eso lo pueden presentar aunque sea hasta el día martes. Creo que sí, hasta el martes podría ser. El día martes, pero vayan avanzando. Lo voy a elaborar el día de hoy. Creo que el sistema, a ver un momento, creo que no hay sistema. Sí, no, no hay sistema. Si en caso no haya sistema, yo le voy a pasar al delegado el trabajo que ustedes van a tener que realizar para que vayan avanzándolo, porque si no, hasta que se aperture el sistema, se va a aperturar creo el día lunes, ¿no? Entonces, vayan avanzando el trabajo. Por la noche les voy a enviar el trabajo a Grover para que les comparta al grupo. O si no, yo lo voy a subir al grupo para que lo tengan también. ¿Alguna otra duda, señores, para ya terminar? Ninguna, ¿no? Ok. Bien, entonces, el día lunes, por favor, para su examen, a la 1, repasen. El examen, como les había dicho, va a ser algo similar al trabajo que ustedes van a realizar. O sea, ¿qué quiere decir? Que si ustedes realizan un trabajo consciente, ¿no? Consciente en desarrollar los ejercicios, obviamente pues va a ser muy similar, ¿no? Cambiaré algunas cargas por ahí, distancias, ¿no? Em, básicamente eso, pero la idea es que ustedes practiquen en función a lo que hemos visto el día de hoy, pues, ¿no? Entonces simplemente el día lunes rinden su examen y bueno, con esto estaría terminando el curso, ¿no? Bien, señores, en todo caso nos vemos el día lunes. Cuídense.